Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ya estamos de tarde aquí en el puerto de Veracruz. Como siempre, aquí su amigo y servidor, el licenciado Luis Tinoco, dedicándoles una tarde calurosa. El puerto es muy caluroso. Aun cuando está medio nublado, es caluroso porque sale la humedad del calor. Y bien, no había yo grabado por situaciones que me han venido pasando y que a su vez han sido pues algo fuertes y pues gracias a Dios aquí estamos todavía con bien, con vida. Eh, Cosas que le sucede a casi todo el mundo. Muchas veces pasamos por situaciones fuertes. Yo acabo de pasar por una situación muy fuerte, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez, dándole con todo a la vida, mirando para el frente, no dejando caer el ánimo, porque pues bueno, hay que echarle ganas a las cosas. Todos tenemos que darnos la oportunidad de recomenzar de cierta manera cuando se pasa por una situación muy fuerte. Pues bien, amigos, aquí como siempre con el ánimo de platicar con ustedes, y espero que también ustedes se encuentren excelente, que les esté yendo bien. Son mis mejores deseos para todos. Y pues bueno, quienes estemos pasando por situaciones fuertes, pues hay que mirar positivo, siempre para adelante. Los problemas no son para siempre, siempre y cuando pues procuremos querer solucionarlos, pero tampoco enfocarnos en el problema como tal, porque eso es malo también en cierta manera para uno como persona, para la salud, para el entorno familiar. Y pues la verdad, todo problema tiene solución, nada más que pues bueno, hay que hacer las cosas o procurar por solucionarlas de manera eh, tranquila, sin caer en el estrés, sin caer en la desesperación y mucho menos deprimirse, porque pues bueno, no todos tenemos la misma capacidad o fuerza mental para absorber las situaciones que se nos vienen en la vida, ¿verdad? Y pues de todos modos no está por demás recomendarles que pensemos positivo, que las cosas que nos suceden en esta vida hay que verlas de manera como lecciones, que nos sirva de experiencia para procurar solucionarlas y que nos quede de escuela para ya no volver a cometer esos mismos errores que nos llevaron a una situación apremiante. Bueno, después de hacerles este comentario muy personal, no les puedo contar lo que me pasó porque pues no se trata de eso, ¿verdad? Hay muchos temas que están pendientes, que han quedado ahí en el tintero y que por situaciones, le vuelvo a repetir, particulares, no había yo podido realizar un video, pero hay que ver las cosas de esta manera. Todo lo que nos viene sucediendo en este país llamado México, nuestro México, de verdad que a veces hasta lo hacen a uno dudar cuando se hacen comentarios sesgados o con cierto tinte de verdad, pero que es una verdad disfrazada y que más bien son mentiras disfrazadas de verdad, y que
y que en parte también quienes están en un cargo de gobierno tampoco hacen nada para nosotros el pueblo explicarnos las cosas tal cual como se debe de hacer. Y eso hace o causa que muchos de nosotros los mexicanos también tengamos dudas de lo que están comentando o presentando y señalando, porque pues ahora resulta que todos somos buenos. Y pues sí, todos somos buenos. Hay un dicho que dice que el imputado o el presunto culpable va a ser hasta que se le demuestre. Y es lo que está pasando ahorita. Hay muchas situaciones dentro de este gobierno, claroscuros, que ellos mismos han sido parte de que muchos empiecen a verlos casi similares a los que ya no queríamos. ¿Y por qué? Porque también muchos de este partido le han dado entrada a esa gente de esos partidos que antaño estuvieron por 70 y 12 años en el poder, y que el pueblo se hartó de esos partidos, de esos regímenes autoritarios, opresivos, agresivos, corruptos. Y que bueno, si en esta situación este partido que está ahorita de manera oficial con un gobierno de una transformación no hacen nada por demostrarle al pueblo, no a ellos, al pueblo, al que tanto le pregonan estar con ellos o estar con nosotros. Yo soy pueblo, al igual que ustedes. No nos demuestran que realmente no son iguales, pero no de palabras, con hechos. Ya es mucho alcahuetería de parte de este gobierno y de ese partido contra esos opositores que no se cansan de comportarse como se comportan, de ser mentirosos, de ser agresivos, de calumniar, y todavía se atreven a denunciar cuando ellos tienen a sus espaldas una carrera inmensa de delincuencia organizada. Lo más triste de todo esto es que nosotros, el pueblo, vivimos esas etapas o esos tiempos de estos dos partidos, y que vimos cómo asesinaron a sus candidatos en el siglo pasado, a Cloutier, a Colosio y a muchos miembros de su partido, cuando no era de su conveniencia política, los eliminaban. O de esas guerras, esas matanzas que hicieron al pueblo mismo, a la gente. Muchos tenemos mente, tenemos memoria, recordamos la historia, pero lo más incomprensible es que así como muchos tenemos memoria, también hay algunos que se hacen como que ya no se acuerdan y le siguen aplaudiendo a ese tipo de gente, a esos tipos de partidos, y como he dicho en ocasiones anteriores, se dicen seguidores de hueso colorado de esos colores de esos partidos. Y yo pregunto, entonces quiere decir que todos esos que se dicen priistas, panistas, de movimiento
ciudadano, ¿son igual que ellos? Esa es la pregunta. Porque va alguien a decirme, no, yo no soy igual que ellos, sí, pero pues al defenderlos, pues das a entender que eres parte de. Porque si lo sigues y no eres parte de, habría que analizarte con un psicólogo para saber por qué. Porque saben que hoy en una plática matutina de desayuno con mi hermana, la mayor, yo le decía de esa situación, de esa gente que lo sigue y de ese México del siglo pasado, cuando el porfirismo, porque hablamos del porfirismo, ¿sí? Ese presidente que duró más de 30 años y que de ahí viene la raíz del PRI. ¿Cómo era posible que después de la revolución muchos de nosotros los mexicanos de la clase pobre, en vez de estar felices de que ya eran libres, que se habían quitado de encima a los opresores, a quienes los tenían prácticamente como esclavos, no como trabajadores, les lloraban a sus amos? Ellos no querían la independencia ni la libertad. Ellos estaban acostumbrados bajo un régimen de yugo, de que les pisotearan. Y eso se le llama masoquismo. Y aparte los tenían en una situación tan ignorante que casi la mayoría eran analfabetas, porque a esos caciques no les convenía que la gente clase pobre aprendiera a leer y escribir. Y esa es la parte coyuntural que a veces uno se pregunta, ahora en este nuevo siglo que se supone que es el siglo de la evolución de este país mexicano y de todos los mexicanos, porque se supone que tenemos más tecnología, tenemos distintas formas, herramientas para investigar nuestra historia, para saber qué ha sido de este país México hablemos desde el siglo XVI, de la conquista para acá, cuando los españoles empezaron a adueñar de este país, los criollos, los mestizos. Si nos damos cuenta, hay mucho que aprender todavía de nosotros como país, porque estamos en el siglo XXI y de verdad, amigos, sin tratar de ofender a nadie, pero parece que seguimos estando en el siglo XIX y comienzos del XX, porque a pesar de que tenemos tecnología, tenemos los medios para investigar y estudiar cómo ha sido nuestra historia, nuestros gobiernos pasados, de cómo actuaban, eso sí, con autoritarismo, golpeadores, asesinos de lesa humanidad porque mataban a sus propios ciudadanos. ¿Ustedes creen que en la revolución tendrán las cifras exactas de cuánto mexicano murió? No la hay. Y lo mismo sucedió en las épocas del virreinato. Y pues no yendo muy lejos, lo que ocurrió en el 68, amigos, que descaradamente ese presidente Gustavo Díaz Ordaz lo dijo: ya me juzgará el tiempo. Pues sí, porque eran dueños del poder. Y hablando del poder, sí, también eran dueños del poder judicial, ese que tanto añoran, ahora que se les quitó y que ahora el pueblo es quien lo vota para que lleguen ministros, jueces y magistrados al nuevo poder judicial, cuando antes ellos lo hacían así, de a dedito, y a sus amigos, a sus cuates, a sus compadres. A veces uno se pregunta, ¿qué parte no se acuerdan de todo eso?
que todavía está en vida el presidente Ernesto Zedillo, que fue el último presidente que cambió todo un poder judicial así en 10 minutos. Todo lo mandó al carajo, perdón por la expresión. Y ahí nadie dijo nada, ni los periódicos, ni los partidos, nadie. Todos calladitos como vil soldaditos. Y ahora que se mandó una reforma o una ley para que se hiciera por parte del pueblo las votaciones para escoger a sus jueces, magistrados y ministros, ya no les gustó el juego. ¿Y saben por qué? Porque desafortunadamente estamos acostumbrados a un sistema corrupto, antidemocrático, que ellos dicen que era democrático, que democracia, la verdad, espero que no me resulte alguien por ahí que diga que sí existía la democracia, porque antes no existía la democracia. Cuando se hace por deditos no hay democracia, señores. Cuando se hace con voto por el pueblo, ahí hay democracia. Demos, pueblo. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que muchos hacemos como que no queremos entender, y que sí lo entendemos, pero pues no queremos. Y esa es la triste realidad de este país, que no podemos avanzar porque nosotros mismos no lo queremos hacer. Evolucionemos, señores. Empecemos a ver las cosas con perspectiva, con posición positiva. No por ustedes, háganlo por sus generaciones que vienen a futuro. Pensemos en esas nuevas generaciones, sobre ese nuevo México que les vamos a heredar. Y de verdad hay que procurar hablar de los valores con nuestros hijos, con nuestros hermanos, hijos, sobrinos, amigos. Si nosotros no hacemos uso de los valores primarios, créanme que no vamos a cambiar. Seguirá habiendo esa mala actitud de muchos mexicanos, porque los valores se han ido perdiendo con todo el consumismo o modelismo del país del norte y de los modelismos que vienen de Europa, de los países dizque de primer mundo, pero de verdad, de primer mundo, ¿en qué? Si también tienen sus problemas internos. Lo que esos países hacen es disfrazar su vida. De verdad, señores, al único país que yo ahorita le pudiera reconocer que sí es, en cierta manera, de primer mundo, es aquel país que los capitalistas dicen que es comunista. Pero yo les pregunto, estoy hablando de China, un país que va adelantado de todos los países de este mundo, como 3 generaciones nos lleva de delantera a este país llamado China, ¿sí? A ese que le llaman socialista o comunista. Vean las tecnologías que tiene. Sí es un país superpoblado, pero no es un país superpoblado en comparación a la India, que sería el segundo país mundial superpoblado. Es muy diferente la población china que la India, porque son los países más poblados de este planeta. Pero si nos damos cuenta, China en tres o 4 décadas subió como la espuma. Y preguntémonos por qué, señores. Porque simplemente se enfocaron a que tenían que avanzar, pensar en toda esa masa de gente que tenían, y empezaron a ser selectivos de la gente. Tienen de todo. Vean
sus puentes, sus carreteras, sus medios de comunicación, sus medios de transporte, sus ferrocarriles, sus barcos, sus satélites, sus vuelos espaciales, la tecnología que ellos tienen. Sí, sé que hay ciertas cosas que ellos han hecho mal, porque, pues bueno, pudiéramos decir que de ahí vino la maldita pandemia del COVID. Pero si hablamos en cuestión de positivo, China es un ejemplo a seguir en cuestión de evolución como país. Y aunque muchos no lo quieran creer, México pudiera llegar a ser de esa manera, siempre y cuando nosotros nos creamos que realmente lo podemos ser. Sí, amigos, hay que creérnosla. No nos hagamos menos que nadie. Nosotros los mexicanos somos muy capaces o muchos mejores que otros. Somos inteligentes, somos trabajadores, la gran mayoría. Estudiamos, el analfabetismo ya bajó bastante. Ya vemos muchos mexicanos que tenemos estudio. Sobre eso hay que buscar la supremacía. Pero al decir supremacía es evolucionar de manera constructiva, no delictiva. Y eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Luchemos por nosotros, por nuestras familias, busquemos mejorarnos. Y de verdad, amigos, no esperemos que el gobierno venga a tocarnos la puerta y nos venga a dar una dádiva. Sí, cierto, los programas sociales son buenos, pero no nos volvamos pediches como siempre hemos sido, porque así nos tenían acostumbrado los gobiernos pasados, a nada más hacer así. No, cerremos el puño y pongámonos fuertes y trabajemos. Trabajemos por nosotros, por nuestra familia, por nuestro entorno, por crecer. Espero que esta plática, que se me hizo muy larga, les guste y sea de reflexión para ustedes, de razonamiento. Esta es de razonamiento. Así como es reflexiva, es más de razonamiento. Con el respeto para todos ustedes, me despido. Licenciado Luis Tinoco. Mi canal se llama Legalidad y Transparencia. Y me encuentran en las redes sociales como el YouTube, el Facebook, TikTok, Instagram y Telegram. Saludos. Si gustan darme un like, inscribirse, se los agradeceré eternamente. Cuídense y no echen en saco roto esto que les comenté, amigos. Es por nuestro bien, es por nuestro México, es por todos. Hasta luego. Cuídense. Bye.